Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Hoy, el arte de preguntar. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Aquí, como siempre, frente a una nueva exploración, esta vez con un tema que has propuesto tú. Sí, hoy he propuesto un tema, bueno, creo que es sencillo de enunciar, lo que Sí, luego es largo de analizar. exacto. He propuesto como tema el arte de preguntar. Y la razón por la cual te propuse es que me sucedió una cosa que me ha pasado muchas veces, que es que vino un estudiante joven a hablar conmigo, a mi despacho. Y la tentación siempre es preguntar, ¿no? ¿Y qué sabes? ¿Qué cosas has estudiado? O en la pizarra discutir alguna cosa. Pero el hombre empezó a hacer preguntas y en el acto deduje que era un buen estudiante, ¿no? Y luego me quedé solo y pensé, fíjate, aprende uno más de quién es con quién estás hablando, del interlocutor, a través de sus preguntas que a través de otras cosas, ¿no? Y entonces pues, se me ocurrió que podríamos hablar del arte de preguntar, ¿no? A ti te parece un arte, ¿no? Porque yo dije preguntar. Y quien Sí. dijo el arte de preguntar fuiste tú, ¿no? Bueno, finalmente yo creo que como cualquier cosa que profundicemos, se convierte paulatinamente en un arte y una ciencia, si quieres. En el caso de definirlo como arte, es por el tipo de, bueno, el rango, digamos, ontológico y semántico que hay detrás de lo que serían cómo preguntamos, por qué preguntamos, realmente nos preguntamos las preguntas esenciales. Y no es tan fácil si analizamos, no sé, yo estuve haciendo un ejercicio introspectivo sobre las grandes preguntas que me he hecho o no, y he quedado perplejo porque, porque en realidad no sé si me he hecho las grandes preguntas. Yo creo que he ido de accidente en accidente, conducido por una especie de elan vital, y a partir de ahí sí, pero cuando me lo dijiste, como siempre, detrás del velo de algo que parece, bueno, aparentemente sencillo, cotidiano, etcétera, hay un súper tema. Es decir, creo que en este programa lo que hacemos es realmente abrir, ¿no? Cuestiones aparentemente irrelevantes y analizarlas desde múltiples perspectivas sin asegurar precisamente el error que sería que a las preguntas que nos hagamos le demos respuestas absolutas. No, De eso eso, jamás, eso jamás. Sí, no creo que ninguno de nosotros nos hayamos formulado las preguntas de verdad, las que cuentan en serio. Ya he dicho más de una vez que yo he tenido muchas curas de humildad en ese sentido. Oye, pues vamos a entrar poquito a poco en el tema y sí, lo primero es que, como siempre, tú y yo hacemos nuestras investigaciones, ¿no? exacto, Bueno, he investigado, hay que empezar por algún sitio. He claro. investigado la historia del punto de interrogación. Ah, maravilloso, mira qué original. Y la razón por la cual es que una vez estuve, no sé si conoces a la Fundación Fundeo, No, esta que responde a las preguntas sobre el español, que es alternativa a la RAE. ajá, Y no, son no, no, muy... Pues está muy bien esta gente. sí, sí. Una Y alternativa a la RAE, mira. la RAE es lenta, ¿no? Y siempre son respuestas un poquito
mucho más académicas. En cambio, Fundeu te responde preguntas sobre el castellano de cada día, ¿no? Y te dice, ¿no? Está comúnmente extendido, aunque no esté aceptado, cosas de estas. La Fundación Fundeo, Fundeu. Fundeu, por las Sí. referencias, sí. Y él me dijo, el señor este me dijo que el signo inicial, el Sí. signo de apertura de la pregunta en castellano, está en desuso, ¿no? O sea, Sí, sí. cada vez las redes Ma- sociales lo han matado, ¿no? Han Y él ido, decía han ido que... al anglosajón, sí. Y entonces me lo he preguntado. Y eso es lo bueno de investigar, ¿no? O sea, a Sí. ver si la gente se anima a investigar. Bueno, el signo de interrogación aparece en primera vez en un manuscrito del siglo XI, ¿vale? En latín, ¿vale? Y es una hipótesis, porque obviamente esto es muy difícil de demostrar, muy extendida, según la cual es una abreviación, viene de una abreviación de las letras Q y O. QO, que es la abreviación, perdón, de la palabra quaestio. Quaestio, cuestión, quaestio en latín. Y en cambio, el signo de apertura aparece en el siglo XVIII. ¿No? ¿Qué te parece? Y va a morir en el XXI. O sea, el pobre signo de apertura le han tocado 3 siglos. por si la Aunque gente no se algunos cree. correctores te los ponen, Sí, algunos efectivamente. correctores, sí. Pero ves como todos estamos de paso, hasta el Sí, sí. signo de interrogación está de paso. Pero en fin. Muy bueno el comienzo. El Muy, signo de interrogación. muy original, inesperado totalmente. Sí. Sí, hombre, yo que lo único que quiero en esta vida es sorprenderte, Juan. Es lo único. Ya lo has logrado Bueno, con creces. ¿cómo has abordado tú el tema de las preguntas? Bueno, yo, como tengo una parte hiperracionalista, pese a todo lo que se puede imaginar a partir de alguna de mis disquisiciones, he sido muy, digamos, metódico. Y entonces, bueno, me he preguntado, he hecho, digamos, como te comenté, una clasificación de las preguntas, ¿no? Las grandes preguntas que no han sido respondidas o que han sido respondidas solo parcialmente. Después he investigado, vuelto, digamos, a un núcleo fundamental, creo, de la antigüedad, porque es precisamente el arte donde se desarrolla, digamos, y no podríamos, digamos, pasarlo por alto, que es la mayéutica socrática, platónica. Entonces, y también, bueno, he vuelto un poco al origen de lo que es la palabra mayéutica, que está vinculado con dar a luz, es decir, Sócrates se consideraba, digamos, un partero, ¿no? O una partera, dar a luz, preguntar para dar a luz y para conducir. Entonces, bueno, ese es un tema que luego podemos No, profundizar. podemos, sí, Sí, hablemos de Sócrates, sí. sí, Porque como no, pues yo sí, también fui a buscar a Sócrates, a los diálogos de Platón, sí, sí, porque, bueno, todo lo que nos queda de Sócrates a través de los libros de Platón, y recordaba, ¿no?, la mayéutica. Y entonces, claro, esta vez, en vez de ir a ver el amor en el diálogo del simposio, cosas de estas, pues fui directamente y pregunté dónde hay grandes ejemplos de mayéutica, ¿no? Y descubrí que son los diálogos que no había leído, ¿no? el Menón, sí. es que no sé decir las palabras. Dilos tú, Bueno, dilas tú. Teto, sí. ¿Cómo se pronuncia exactamente? La verdad Teto. que no sé, Ah, Teto, tal como lo has dicho tú en otros sí. programas, sí, hay El muchos Teeteto, diálogos. el Fedón. Sí, hay uno que consideran, o hay cierto consenso, también en todo esto depende del exégeta, el Timeo, El sobre Timeo. todo, sí, el Timeo lo consideran como quizá el más influyente de todos, precisamente porque las preguntas que hacen es sobre la naturaleza del cosmos, es decir, es un diálogo sobre la naturaleza, es decir, las grandes cuestiones. La segunda gran cuestión es sobre la naturaleza de la materia, de la materia y sobre la naturaleza humana. Por lo tanto, se considera, digamos, que ese es una especie de diálogo omniabarcante
que luego se puede desarrollar en el resto de los diálogos y que está vinculado. Pero lo que te comentaba cuando reflexionaba sobre la mayéutica, y es algo que siempre pensé, es una cuestión fundamental que es las preguntas. Por otro lado, quisiera hacer un breve inciso en lo siguiente. Volver a los diálogos socráticos, releer los diálogos socráticos, entender los diálogos socráticos, es realmente muy complejo. Es complejo. No es digamos, una lectura. Yo cada vez que vuelvo a alguno de ellos, me sorprende, por un lado, la complejidad, la fineza con la que estaban, digamos, redactados y el intento de profundidad. Y a su vez, al mismo tiempo, siempre me ha sucedido, que es lo que comentábamos esta semana, que es que están como con las cartas marcadas. Es decir, Sócrates pregunta, pero él en el fondo tiene respuestas y conduce a través de determinado tipo de laberintos, de idas y vueltas, de contradicciones, hacia lo que él considera como verdades inalterables. Que por otro lado, lo curioso es que todas esas verdades que él considera como inalterables están siempre fundadas en una tradición, están fundadas, digamos, en una fuente. Hay como una especie de fuente original de la cual se toman. Entonces, me parece un tema por lo menos problemático, porque si yo digamos, simplemente jugamos a preguntarnos y aceptamos que cada una de nuestras respuestas pueden ser coherentes dentro del discurso de cada uno, es una cosa, y el juego está abierto. Ahora, si yo sé que te estoy tratando de conducir a respuestas en las que creo firmemente, la cuestión es completamente distinta. Yo diría que, bueno, tendríamos que aclarar, ¿no?, lo que son estos Sí. diálogos socráticos, ¿no? La mayéutica es una forma utilizada aparentemente por Sócrates, ¿no?, que Platón refleja, donde conducía a las conversaciones a base de preguntar constantemente. Preguntas y respuestas rápidas para conducir la conversación como tú bien dices, al resultado que él quería, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Es como si Sócrates dijera, ¿tú crees que hay que respetar a las personas mayores? Y tú dices, sí, claro. Dice, ¿y las respetas porque son sabias? Y tú dices, sí, claro. Entonces, ¿tú crees que hay que respetar a todas las personas sabias? Sí, claro. Pero claro, un sabio puede ser joven, o sí. Entonces no es a los mayores, en el fondo es a los sabios que quieres respetar. Dice, no me he dado cuenta, ¿no? Y te va conduciendo, ¿no? Esto es como lo hace, ¿no? Sí, Y muy bien. además empieza tal vez hablando de olivas o de pájaros o de Exacto. abejas. Sí, Y tú crees que en la colmena tal y luego, y bueno, hay que estar atento para saber hacia dónde claro, te lleva. claro. ¿Sabes a quién me recuerda? Me recuerda mucho a las películas de abogados, estas películas americanas que hay un juicio y está haciendo las preguntas al testigo de turno y lo va conduciendo, ¿no? Claro. Dice, ¿es verdad que usted se levantó a las 10 de la mañana? ¿Es verdad que usted tal? Al final lo que quieres es que el otro, el testigo, diga lo que tú quieres. Exacto. Pero lo tienes que hacer a través de preguntas, ¿no? Ahí hay una trampa fundacional Es una trampa, porque hay de silogismos, la hay filosofía. Sí, totalmente. hay silogismo, hay sesgo. Claro. Por otra parte, es cierto que es una técnica para introducir, para que la otra persona haga suyo esa verdad. Porque Sí. ha llegado él por sí mismo. Cree que ha llegado él por sí mismo, pero no es verdad, ¿no? Bueno, aquí hay un tema que es precisamente, que creo que es importante, que es lo que llamaban anamnesis. Es decir, ese método se utiliza porque, según Sócrates, Platón, en realidad sabemos las respuestas. Lo que pasa es que las hemos olvidado. Es decir, esa es una cuestión fundamental, es el proceso de anamnesis. Es decir, es sutil porque es como que te otorga la posibilidad, es decir, lo que yo te voy a descubrir, tú lo sabes. Correcto. Lo que pasa es que lo has olvidado. Juan,
lo clavas porque he tenido la paciencia de irme a la RAE y buscar lo que es el método socrático, ¿vale? La mayéutica, y dice, método socrático, espera que lo leo, con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes. Genial, Sí. genial, sí, sí. Eso hasta ahí me gusta, es decir, es importante, es importante. El tema es si digamos, para ponernos finos, bueno, finos, digamos, para ponernos pesados y un poco discutidores. El problema siempre es si realmente es, digamos, el tránsito, el método, me gusta. Es decir, porque es así como lo hacemos. El tema es el carácter absoluto que le da a las respuestas, porque claro, él está convencido de que el alma es inmortal, está convencido de que hay algo en esta paradoja, digamos, de Parménides, lo inmutable y como es Heráclito. y Heráclito el cambio, que la pregunta sería, ¿qué es lo que permanece inalterable más allá de todos los cambios? Bueno, entonces, de todas maneras, eso luego lo podemos retomar, pero también he pensado de manera radical que todo esto lo hacemos a través del lenguaje y a través de fuentes que nos han llegado, digamos, escritas, que han sido interpretadas, que son tipos de manuscritos que han llegado, han pasado por la Edad Media, han sido traducidos, etcétera, etcétera, y las posteriores interpretaciones de todo eso. Entonces, me gusta porque apunta, digamos, a uno de las claves en las que siempre estamos de acuerdo, de la ilustración, ¿no? Atrévete a pensar, piensa por ti mismo. El tema es si yo o cualquiera, es decir, la multitud o la pluralidad de respuestas, en última instancia, ¿cuáles serían las respuestas que podríamos consensuar como válidas? Aquellas que tienen, de alguna manera, una coherencia en el relato, que es un matiz, lo cual no quiere decir que estemos hablando de la verdad. Entonces ahí aparece todo el viejo tema de que no es que estemos, digamos, el triunfo del logos sobre el mito, sino que logos y mito, en el sentido de que siempre hay algo, digamos, ontológicamente en curso. Además, yo creo que los diálogos, lo dice por ahí, pero no se presta demasiada atención, habla de elementos como provisionales, que vamos hacia, que intentamos darle. Y me parece que en ese sentido sería como una precaución del propio Platón o Sócrates en relación a las respuestas absolutas. Pero el pecado, por llamarlo de alguna manera, es que haya respuestas absolutas, porque luego nos dimos cuenta que muchas de las cosas... pero aún así, por ejemplo, ahora puedes decir, mira, la tradición neoplatónica, que ha sido muy atacada y todo, curiosamente puede reverse, porque muchos de los grandes científicos del siglo XX se consideraban platónicos. Es decir, por un lado está el tema que tiene que ver con la abstracción y las ideas, y por otro lado está todo el mundo fenoménico. Entonces, vaya, hoy estamos en un jardín serio, ¿no? O sea, sí, hemos de bajar el tono a esto. Sí. Oye, vamos a bajar el tono porque si no, sí, Bueno, la gente va a decir, vaya, ¿no? Sí, ¿de qué va? ¿Qué le pasó? Vamos a empezar a clasificar las preguntas. Vale. Sí. Entonces hay las preguntas de cortesía. Exacto. Que por la mañana le preguntas al señor, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. En el fondo, ¿te importa un pepino? Esa es precisamente una de las que te iba a comenzar. El todo bien. Es decir, es una pregunta que te lo puedo asegurar que no soporto, porque yo siempre digo, bueno, no sé, a veces para salir del paso digo, dado cómo está el mundo, estoy vivo, estoy aquí, qué sé yo. Pero es una pregunta automática que no puede tener una respuesta. Es decir, estoy bien. No. ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo bien? No. No, mira, tengo una neumonía, está en el hospital. Exacto, sí. ¿no? Todo bien, no.
Pero la Luego, dan por hecho, todo bien, es como que sí. estás obligado a decir, sí, todo bien, sí, sí, estoy Luego está genial. la gran categoría de preguntas para ligar, Ah, que es ¿estudias o trabajas? Eh, ¿Te apetece tomar algo? Eh, sí, sí. ¿Qué hace una chica tan guapa tan sola? Bueno, habría que ver los jóvenes ahora que preguntan, ¿no? Ah, Porque es verdad. los, códi- los Te digo, códigos la han pregunta cambiado. es ¿cuál es tu último tatuaje? ¿O en qué red Sí, social te has borrado? En fin. sí, ¿por qué te has tatuado una calavera en la frente? Sí, No, no, porque te la has borrado ya. sí, claro. En fin. Sí, sí, no, y las preguntas automáticas Sí. cotidianas que son muy... eh, ¿Dónde puse el móvil? ¿Dónde está el Sí. móvil? Bueno, ¿No? eso es un clásico. Es un clásico. Esa es la, digamos, la más reciente y una de las preguntas más. ¿Dónde he puesto el móvil? Claro, Llámame claro. que no encuentro el móvil. Entonces, a partir de una edad todos somos investigadores. ¿Dónde está el Exacto. móvil? ¿Dónde me deja? ¿Dónde he puesto las llaves? ¿Dónde he puesto Sí, las llaves? Claro. sí. Como si el otro lo supiera, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde están las llaves? Sí. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia porque todos Sí, aceptamos, ¿no? sí, Forma sí, parte del son, código que los británicos no tienen y entonces están en el ascensor ah, que no saben qué decir y dicen, parece que va a llover, ¿no? Porque son incapaces de decir, oye, te has cambiado el peinado, yo qué sé. sí. Bueno, luego en las preguntas eh, eh, parlamentarias. Me he entretenido, porque a mí siempre me hace gracia, ¿no? Que la oposición pregunta al gobierno. Siempre, Sí, siempre hay un sí, gobierno, siempre hay una claro. oposición. Y nunca sé si se responden o no. Bueno, me he tomado la molestia de mirarlo y se reciben 100 al día y en los últimos 10 años la suma de los gobiernos, todos los gobiernos que han habido, han respondido a 225.000 preguntas. Estás hablando de España Sí, fundamentalmente. España, España, España. Ujú. Y hay una obligación de que si las preguntas afectan a un ministerio, hay uno en cada ministerio para responderlas. Total, que la maquinaria de responder a las preguntas parlamentarias implica más de 300 personas. Y a veces se responden inútilmente y a veces han dado lugar a un cambio de ley. Ha pasado de todo en esta vida, ¿sabes? Es un instrumento que existe en todos los países y que tiene raíces en el siglo XIX. O sea que las preguntas parlamentarias, en principio, es una cosa seria, ¿sabes? En fin. Otro tipo de preguntas. Bueno, hay veces que le preguntamos a las cosas, ¿no? Y entonces me he hecho Sí, gracia, a mí mismo me he hecho gracia cuando deshojas la margarita de ¿me quiere? No me quiere. Y le estás hablando a la margarita, ¿no? Y por claro. otra parte le hablas al perro, al gato, al loro, al Sí, jilguero, sí, ¿no? sí, sí, Luego no hay una intención de oír una respuesta. claro. Luego preguntar no quiere decir que uno quiere oír una respuesta. Quiere decir No, que quiere preguntar. bueno, esa es una esencia de toda esta cuestión, es decir, cómo depuramos de ese porcentaje de distintas preguntas que de una u otra manera, digamos, o no entendemos la respuesta, o la respuesta es muy compleja, burocrática, etcétera, o se nos escatima la respuesta. ¿Cómo podemos hacer, digamos, una especie de dieta de preguntas que resulten de alguna manera, no sé, esenciales, ¿no? Reducir el número de preguntas automáticas, porque yo creo que hay una cantidad de, digamos, de automatismos en las preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Por ejemplo, volvamos al tema de las grandes preguntas. El tema de las grandes preguntas, es decir, porque estamos aquí, el sentido de la vida, cuando nació el universo, etcétera, como hablamos en otros programas, tienen una parte que ya parcialmente podemos decir que dentro de nuestra ignorancia sabemos mucho. Pero por otra parte, el consenso es que las grandes preguntas, que es la conciencia, qué sucede después de la muerte, etcétera, no han sido respondidas, ¿no? No. Y que cada generación se las plantea de una manera completamente distinta de acuerdo al conocimiento de su época.
Juan, hay que dejar algo a las siguientes generaciones, ¿no? No, Claro. hombre, que se lo piensen ellos un poquito. Hay que dejar algunas muletas. Sí. Ah, la... Yo decía que también he pensado en las grandes preguntas y tengo las mismas que tú, ¿no? Las tengo por ahí metidas en algún sitio y bueno, ahí está, ¿no? Pero he pensado que las grandes preguntas de la vida de un humano de verdad no son esas. Las grandes preguntas de la vida, yo creo que la gran pregunta para mucha gente ha sido el día que dijeron, ¿quieres casarte conmigo? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? El gran cambio en una vida, ¿no? El sentirse aceptado o no. No sé, creo, ¿no? Que Sí, hay sí. las grandes preguntas, pero son inasequibles. En cambio, hay las grandes preguntas que sí, que son tu vida, ¿no? Ah, no sé. A mí me parece Y que que pueden seguramente provocar el verdadero cambio en tu vida, ¿no? De niño es el quieres ser mi amigo o yo qué sé, o el te rindes, que es en el fondo tener un amigo y o lo que te jugar con o él. lo que te preguntan continuamente y que es imposible responder, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? Sí. Luego, cuando eres mayor, la gran pregunta es quién te va a acompañar en esta guerra, ¿no? A ver si es de 2 soldados en vez de la batalla de un soldado, a ver si son 2. Para los que no lo hayan Exacto. oído, es que la batalla de un soldado es un verso sufí que Juan ha traído a colación más de una vez, ¿verdad? Del único soldado, sí. Del único soldado. Sí, sí. Bueno, ya que mencionas digamos, el sufismo y todo, digamos, otra orilla en la cual no frecuentamos o frecuentamos de una manera, yo creo, todavía bastante superficial, es qué tipo de preguntas, porque hablamos de la filosofía occidental, digamos, de nuestra manera de entender el mundo, de la genealogía de lo que sería el pensamiento fundamentalmente occidental, pero si vamos a temas, digamos, a disciplinas de conocimiento como el budismo o el taoísmo, el tipo de preguntas que se hacen en esas vertientes del conocimiento humano son muy extrañas. Yo te comentaba una que de acuerdo a nuestra sensibilidad, bueno, ¿cómo considerarla? ¿No? Por ejemplo, en el budismo hay una pregunta que dice, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Sí, sí. Sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Todas estas preguntas zen, ah, es que una vez dicho no sé qué hacer con ello. O sea, estoy ahí pensando un rato y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Claro, claro. Yo creo que son solo para nosotros, es el ponerte en una situación incómoda y absurda, ¿no? No, Sí, no sé, sí, yo lo no sé. vinculo bastante con nuestro sentido del absurdo, ¿no? O sea, Es nuestro como sentido absurdo, o sea, sí, para nosotros en general el tema del absurdo es una cuestión, bueno, que no tiene sentido, que son, digamos, como errores cometidos, sátiras, etcétera. En cambio, en el caso del taoísmo, el budismo o el Sutra del Diamante, todos los grandes libros, te ponen en una situación donde todo lo que digas, todo lo que pueda ser, digamos, expresado, no es. O sea, si tú quieres definir, por ejemplo, el Tao, lo definen por negación, no, no se es define por esto. negación, efectivamente. Exacto, sí, se define por negación. No es esto, no es lo Está arriba, otro, está abajo, está a la izquierda, está a la derecha, no es está... lo que tú crees. El Pero Tao que no, puedes, sí, el Tao que puede que ser puedes decir no es el verdadero Tao. exacto, exacto. Lao Entonces, Tse, Lao claro, Tse en no sé es, qué siglo. exacto, exacto. Entonces, bueno, Sí, es, 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 es muy interesante porque sí hay una disrupción en relación a nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz está bastante consolidada, es decir, tenemos una manera, precisamente porque, bueno, se ha desarrollado en Occidente una variante de la historia de la ciencia, donde determinadas cosas pueden ser consideradas como absurdas y en otro contexto son la base de, bueno, respuestas que son tanto a nivel personal como en la conformación de la política y el Estado. Claro, ¿no? sí, sí. Preguntas serias esas, ¿eh? Sí,
Bueno, volvamos a cosas Sí, más mundanas, ¿no? sí. Preguntas con malicia. Sí. ¿Qué dices? ¿Te lo pasaste bien anoche con tus amigotes? Sí, O sí, las preguntas estas del arte de ligar, ¿no? Las de ¿te sí, apetece tomar algo? O sí, las de humillar, ¿no? sí, claro, ¿Y tú quién crees que eres? ¿Quién claro, crees? ¿No sabes quién soy yo? ¿Eh? claro. Las ¿Tú, preguntas que tú qué te humillan. has creído? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído tú? O sea, claro. O sea, que en la pregunta ya te declaras quién eres, ¿no? O sea, ya... Bueno, la pregunta tiene, el problema de esas preguntas, siempre como en todo, es el tipo de emocionalidad con las que van cargadas. Yo no creo que nadie no se dé cuenta de una pregunta capciosa. Es decir, hay que ser, digamos, vaya, no sé, cuando te están preguntando realmente porque quieren una respuesta genuina y quieren establecer un diálogo de igual a igual, o te están preguntando para demostrar que eres un ignorante. Ya, que son las humillantes, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿qué otras preguntas tengo? Bueno, luego es que buscaba alguna pregunta famosa y no la he encontrado, pero me encontré una cosa que te la digo porque me ha hecho gracia, que es en una película de Groucho Marx que él pregunta, ¿no es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? Dice, ¿no? Dice, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. Es buenísimo. Y lo El dice Groucho todo, Marx claro. es que Es maravillosa. Sí, sí, claro. Si no tiene, con él, no, así no, entonces es verdad. bueno, otra Qué clasificación. fina, no, no la Qué conocía fina. esa de Groucho, ¿eh? Sí, ahí Es sí, muy yo hasta buena. tengo la imagen de la película, sí. Sí, sí. Bueno, Entonces, se utiliza mucho eso, digamos, en los distintos niveles de lo que serían las parejas y todos, y las distintas tradiciones y todo. Muchas preguntas, tanto desde el punto de vista occidental, más laico y más informal, como desde el punto de vista más duro en relación a parejas tradicionales y todo, eh, acompañado de lo que podríamos imaginar que puede ser un enamoramiento o no, la pregunta sobre el grado de solvencia, ¿no? Económica sobre todo, que puede tener quien, quien pide la mano, es una primera etapa que nadie se, ¿no? Es decir, las preguntas de los padres hacia la novia, de los padres hacia el novio, ¿sí? Intervienen muchos en ese tipo de sí, preguntas para asegurar realmente, para no eh, perder el tiempo. Sí, sí. exacto, sí, sí, He encontrado también clasificaciones, una forma que me ha gustado, he pensado que era interesante, son las preguntas analíticas. Es decir, yo voy preguntando realmente con una vocación de entender, versus las preguntas evaluativas, es decir, aquellas que en el fondo pregunto para evaluarte, ¿no? La, esta que acabas de decir del dinero, pues es evaluativa, ¿no? Quiero claro, saber claro. si... O sea, Si eres, la pregunta es, oye, ¿tú tienes coche? sí, claro, claro. ¿Tienes una casa? ¿Cuáles son tus propiedades? Sí, Sí, esa es evaluativa. exacto, Analítica es que el día que vas a aprender a hacer macramé, le preguntas, oiga, ¿y cómo pone realmente la aguja para hacerlo? No es evaluativa, es una pregunta para aprender, ¿no? exacto. Luego, me ha gustado, bueno, él pensaba, ¿no? Que es una gran categoría de preguntas. Luego, hay las objetivas y las subjetivas. Hay preguntas que son objetivas, ¿no? Oye, ¿llueve? O sea, o sí o no. O Sí, sea, esto no es tu tía. O sea, es informativa esa, ¿no? sí, Pero en cambio, hay preguntas que ya contienen toda la moral y la ética, si existe, del que formula la pregunta. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo pueden dos hombres quererse? Coño, ya claro. está en la propia pregunta, Sí, sí, está claro, claro. diciendo Todos que los hay que... prejuicios y los sesgos, claro, sí, sí, O sea, que la forma de preguntar define al preguntador. claro. Sí, Ujú. sí, al que interroga, sí, sí, Al- Cuando uno hace una pregunta debe medir muy bien las palabras que utiliza, ¿no? Porque en el fondo se está definiendo a sí mismo. sí, Digo, sí, sí.
como el estudiante que he mencionado al empezar, ¿no? En el fondo él no lo sabe, pero se definió de esa manera. Otra cosa, hay países que se prohíben las preguntas, ¿no? Las dictaduras. Las preguntas incómodas siempre. Tú que has estado en Argentina, ¿no? Las preguntas de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Dónde están mi hijo, ¿no? Mi hija, que bueno, que estaban prohibidas, ¿no? Lo Sí, primero, todas las dictaduras, las autocracias, las teocracias van en contra, digamos, de preguntas incómodas, ¿no? O sea, entonces, digamos, son la negación de las preguntas incómodas. Y a su vez, en nuestro contexto, que está sufriendo, digamos, grandes cambios geopolíticos, seísmos, etcétera, eh, se puede preguntar cualquier cosa y se puede responder cualquier cosa. Es decir, se ha superado digamos, el rigor de lo que serían respuestas que podríamos considerar en otra época por lo menos racionales, y hay una especie de abrazo a la irracionalidad y a que todo puede ser respondido a partir precisamente de respuestas que si las te distancias un poco, si no fueran tan graves las respuestas, pueden ser hechas por Monty Python o por Groucho Marx. otro tipo de preguntas, le daba vueltas, son las que se utilizan en televisión, en los programas de entretenimiento. Hay muchas talk shows, ¿no? Sí, sí. Muchos donde hay un anchorman, hay una persona que es el que tiene el programa. Puedo dar el ejemplo, ¿no? Broncano, por dar un ejemplo de hoy en día, donde todo el show se basa en él ir haciendo preguntas. Hasta las grandes preguntas que son las centrales, que es ¿cuántas veces has hecho el amor en el último mes? O ¿cuál es tu patrimonio? Eso es. Y son en general, necesitan ser muy finos estos señores, porque si las preguntas son baladís, se pierde el interés. Si son agresivas, son indecorosas Claro, y pierden. Entonces, tienen que jugar en esa delgada línea, ¿no? En esa exacto. línea roja del humor, una de las líneas rojas, no sé si la mencionamos, Sí, sí. que son las preguntas que son semi-indiscretas, ¿no? Y tienen que lidiar in vivo, ¿no? Muchos de estos programas son en directo. Y tienen que saber dónde tienen sus límites, ¿no? Por eso hay estos programas de los late night shows en Estados Unidos, donde todos esos personajes, ¿no? que tienen estos programas, que los suelen tener muchísimos años, son muy, 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 muy finos. Son gente muy lista y saben llevar y saben preguntar, ¿no? Saben sacarle al entrevistado lo mejor, ¿no? de él. Y bueno, lo contrario pasa muy a menudo, ¿no? Que te encuentras con preguntas pues muy, muy tontas, ¿no? Muy tontas. Pero Pero tú, bueno, por ejemplo, déjame volver un poco al tema de, digamos, bueno, de tu campo específico, ¿no? Que sería la ciencia y la ciencia, sobre todo la computación cuántica. ¿Cuál ha sido, si puedes decirlo y si es posible formularlo de alguna manera en una sola pregunta, una de las preguntas recurrentes después de todo lo que has conocido, lo que has investigado sí, y a lo muy que... alto nivel, tú y yo lo hemos hablado Sí, muchas veces, la existencia de azar intrínseco en la naturaleza o no. O sea, la gran disputa de Einstein ha sido una pregunta en mi vida. de- Matemáticamente determinismo o o azar no. intrínseco. Sí, la parte más concreta que sí que ya es más técnico, ¿no? Es que el trabajar con probabilidades se puede hacer en el mundo clásico, o sea que en el fondo no es tan diferente el cuántico del cuántico el hecho de que haya probabilidad. Lo que sí es el hecho de que en mecánica cuántica hay lo que se llama el postulado de la regla de Born, se llama, que es que la probabilidad es el cuadrado de la función de onda. Esa parte técnicamente
Es una de las cosas que más he pensado en mi vida. Si es alterable, si se puede cambiar, si existe una formulación diferente, si las leyes de la física deben ser formuladas en términos matemáticos o deberían ser formuladas en términos de procesos físicos posibles o imposibles. Ahí le he dado un montón de vueltas, un montón. Y bueno, me moriré felizmente sin saber las respuestas, ¿no? Pero aunque yo creo que ahora entiendo con mucha más profundidad mecánica cuántica que hace 20 años, ¿no? Gracias a no parar de... Y además es en tu despacho solo, porque en el fondo ya, ¿a quién vas a convencer? Mira, ¿No dado crees, que me hablas de ciencia, sí, dime. no crees que precisamente para establecer, digamos, una especie de, bueno, de base sensata, ¿no? Es decir, que la grandeza o realmente el método científico, precisamente, y tú lo has mencionado en otros programas, la ventaja que tiene, incluso sobre métodos filosóficos o más especulativos o de otro tipo, es que aún, digamos, teniendo respuestas que han sido validadas por leyes y una serie de experimentos, tú mismo has dicho en uno de los programas anteriores que se insta a cada nueva generación o a cada nuevo estudiante que realice nuevamente la prueba de falsabilidad o la prueba de repetir el experimento para que compruebe por él mismo, es decir, que aunque sea, digamos, leyes que han sido consensuadas y que pueden considerarse como leyes universales, que vuelva a reflexionar sobre eso y que vuelva a preguntar sobre lo que ya es un saber. Y entonces, en ese sentido, me parece que la ciencia, por lo menos, o la ciencia pura, o la ciencia, eh, bueno, sí, me imagino que sería la ciencia pura, ¿no? O sea, la investigación en sí Sí, misma, tiene una ventaja ontológica importante, sí. porque Es no dogmática. exacto, tiene una precaución ontológica que es que no hay una carta guardada. Es, Es que ya ha pasado muchas veces que todo lo que creíamos que era inamovible y cierto era falso, o no claro, era completo. claro. Entonces realmente a la mente de hoy en día sabemos que hemos de estar abiertos a cambios. Los experimentos del día a día, toda la carrera es repetir experimentos en el fondo, ¿no? O sea, hay laboratorios en primero, en segundo, en tercero. Siempre vas repitiendo, no te crees nada y lo tienes que volver a hacer tú. Eh, pero quisiera decir este hecho que es muy profundo desde mi punto de vista, ¿no? Que hacer un experimento es preguntar a la naturaleza. Le estoy haciendo una pregunta. Y el leer y el entender es escuchar, ¿no? El proceso de escuchar atentamente quiere decir entender lo que me responde la naturaleza. Si yo pongo esto aquí, esto allá y allá, ¿qué va a pasar? La naturaleza me responde, pues pasa esto, pum. Y yo lo escucho. O sea que es pregunta, escucha, es experimentar, entender. Experimentar, entender. Y lo que pasa es que la pregunta, el experimento se va refinando, cada vez es mejor. Luego, en el fondo, la buena pregunta es muy lenta de crearse. Se va refinando, o sea, cada generación refina la pregunta más y más. Y la naturaleza responde cada vez más sutilmente, ¿no? O sea que eh, está en el corazón del querer comprender, el preguntar. Hay una voluntad de decir no lo sé y por eso lo pregunto. Yo le pregunto a la naturaleza, yo no sé cuál es tu ley y te pregunto a ver si empiezo a intuir tu ley, ¿no? Cuando tú me preguntas qué preguntas he tenido, claro, en mecánica cuántica ha sido el determinismo, pero las grandes cosas es el espacio-tiempo es continuo, no es continuo, existe qué es lo que pasa en la escala de Planck, pero desde luego cuál es la ley, con mayúscula, la ley, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es lo que rige? Esa es la gran pregunta, la que uno quisiera haber aprendido, arañado un poquito en la superficie esa. Oye, Juan, Sí, rindamos homenaje a Jorge Wagensberg, ¿no? claro. Que es uno de los, sí, uno de los inspiradores ¿no? El Que tema él de la tiene pregunta. esta frase que tú y yo adoramos, ¿no? Sí, Que dice, cambiar de respuesta es evolución,
Cambiar de pregunta es revolución, ¿no? Me parece finísima esa. Luego tiene otra que también es chula, que dice que si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Olvidamos la pregunta, claro. Sí. Pero tú, por ejemplo, en la situación actual en el mundo, rápidamente, para exprimir tu mente, ¿qué le preguntarías a la situación actual? ¿Qué le preguntarías al mundo? Si tuvieras, digamos, un panel de sabios, No, imaginemos, es ¿no? Te que enfrentas a 5 sabios imaginarios, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos de esta? no, ¿Qué hombre, es lo que está es que pasando? es que de verdad en las situaciones estas de guerras, de hostilidad, de violencia, lo considero un estadio primitivo de la naturaleza humana, ¿no? En ciertos lugares de la Tierra se ha ido mucho más lejos, pero bueno, quedan esas bolsas y los más primitivos siempre tienen las pistolas, ¿no? Entonces, bueno, tardará tiempo. Juan, tengo una anécdota que te quería preguntar, que te quería contar. Bueno, te la cuento. Llego de un viaje en Europa, llego en España, esto antes, cuando vivía en España, y me pilla un taxista y me dice, bueno, ¿dónde va, señor? Digo, mira, a la zona universitaria. Y el hombre, vamos conduciendo, vamos por las rondas y me dice, señor, ¿a qué facultad vamos? Le digo, mire, física, por favor. No me lo creo, no me lo creo. Un físico en mi taxi, no me lo puedo creer, un físico en mi taxi. Dice, usted no se lo va a creer, dice, pero es que llevo 30 años con una pregunta que siempre que nos reunimos los taxistas en las paradas, dice aquí en el aeropuerto, que siempre estamos juntos, yo la pongo y no nos ponemos de acuerdo, nos peleamos todos. Dice, ¿y usted está hoy aquí? ¿Usted me puede responder a la pregunta que lleva 30 años aquí? Digo, hombre, bueno, digo, no sé, yo no sé si la voy a saber responder. Digo, dígame, ¿qué le preocupa? Dice, mire, yo siempre me lo he preguntado. Si yo estoy en un barco con una vela y tengo un ventilador a pilas y lo enciendo y lo pongo contra la vela, dice, ¿hacia dónde va a ir el barco? Dice, porque claro, yo veo que el viento empuja la vela y la vela empuja al barco, pero por otra parte me tira para atrás. Y dice, y estamos todos los taxistas allá y no nos ponemos de acuerdo en el ventilador con la vela. Y bueno, yo le digo, oiga, dígame usted, ya que lleva 30 años, ¿qué ha pensado? Dice, he pasado por todas las fases. Dice, pero ahora creo que no va para adelante el barco. digo, pues muy bien, señor, no va para adelante. Digo, el principio de acción-reacción, la fuerza que usted puede hacer contra la vela, usted tiene la reacción sobre el ventilador es solidario al barco y por lo tanto sufre la fuerza contraria. Le digo más, como todo el aire que va a la vela no va todo a la vela, sino se pierde y hay rozamiento en el aire, pues de hecho el barco se va para atrás, ¿no? Pero el hombre estaba, usted no sabe lo feliz que me ha hecho, es que mañana me voy a ir con todos los voy a Qué probar a curioso, verla. qué Digo, curioso. oiga, yo le quisiera decir una cosa. ¿Usted se ha planteado alguna vez, le digo, un globo dentro de un coche, cuando el coche acelera, qué le pasa al globo? Y dice, no, por favor, no me lo diga. Pues digo, ya tiene usted problema para los próximos 30 años. Cambiaron Bueno, muy bien. Cambió de pregunta. cambió Sí, la pregunta. Bueno, le ayudaste a hacer una revolución en los taxistas. efectivamente, cambió, en lugar de cambiar de respuesta, cambió a la persona que le preguntaba. Muy bien, muy bien, muy ¿Cuál bien. es la pregunta más difícil que te han hecho en tu vida? Bueno, me la he hecho a mí mismo y nadie me la ha hecho. Pero yo, ¿quién soy, no? Ujú. ¿Qué soy? Tus, ¿Quién tus soy? ¿Qué preguntas soy? son Sí. hacia ti, no son hacia existe un Dios, el origen. Tus preguntas profundas son más quién eres. No, no, las preguntas esenciales en el sentido sobre todo de, digamos, todos los dilemas
he tenido y tengo todos los dilemas de la razón y la fe. Entonces, digamos, estoy en un punto intermedio. Hay cosas que siento, no es que las piense, siento que me gustaría que fuesen de determinada manera, como por ejemplo, no sé, siempre en alguno de mis delirios para autodefinirme de una manera un poco ridícula, eh, a veces me he preguntado, ¿pero tú qué eres? Y yo siempre he dicho, pero de una manera muy, digamos, puede parecer pedante la respuesta, yo digo, yo soy un anarquista místico, en el sentido, en el sentido de que idealmente para mí sería magnífico que no existiera ningún tipo de poder de ningún ser humano sobre otro ser humano y menos ningún tipo de poder sobre el resto de las criaturas vivientes. Y el tema del misticismo es simplemente porque por lo poco que he conocido y estudiado y sin realmente aferrarme a ninguna verdad absoluta, eh, tengo que admitir con total humildad que soy un ignorante, un ilustre, bueno, ilustre no sé, pero Esto lo somos todos. sí, Esto lo somos todos. entonces eso te da curiosamente una especie de serenidad en la incertidumbre y yo creo que es una manera, una vía, que es intelectual, luego uno tiene muchas contradicciones porque el inconsciente te juega un montón de malas pasadas, pero que sí, que realmente está permanentemente allí, está permanentemente allí. O el tema que también, bueno, finalmente es platónico, neoplatónico, ¿no? Existen determinadas esencias inalterables a los cuales responde luego lo fenoménico, y lo fenoménico es tan inabarcable que evidentemente si solamente existiera lo fenoménico no podríamos acceder nunca a respuestas un poco más sensatas y profundas, no sé. Yo soy muy, digamos, trivial y previsible. Cuanto más estudio, cuanto más vivo, cuanto más envejezco, no, pero existe, digamos, como una especie de alegría, ¿no? Porque qué bien, es decir, todo esto es lo que no sé, todo esto es lo que no sé sobre la vida, el universo, el otro. Los otros me resultan muy misteriosos también, ¿eh? O sea, no sé, las personas son grandes enigmas, no sé. Mira, yo esta pregunta del quién soy y tal, yo con toda sinceridad, creo que la superé, en el sentido de que nada especial, ¿sabes? Claro, Y lo único, digo, pero ¿por qué ha de haber algo especial en mí? ¿No? O sea, esto claro, se va a acabar dentro de un tiempo, ya está, tus átomos se van a ir hacia otro lado y ya está, y punto. Y a lo sumo, pues nada, la parte ética, sí, cómo vivir esta frivolidad que es la vida. Bueno, pues con un poquito de frivolidad, sin duda, con sí, una buena copa de también, vino, sin exacto, hacer daño a nadie, leyendo exacto, libritos, claro, sin tener ninguna angustia vital por nada sí, y teniendo buenas conversaciones con buenos amigos, ¿no? Como, como me gusta mucho a mí decir que la vida es el arte del encuentro, ¿no? El arte claro. de saberte encontrar y charlar 10 minutos con una persona, ¿no? Pero, en Y, cambio, las otras, las profundas, que son las que me vienen periódicamente y me quedo un rato así, ¿eh? Y, y, mira, era muy pequeñito, tendría muy poquitos años, que fui preguntando quién era la madre de mi madre, mi abuela, esta es la madre de tal. Y la claro, madre esta me decía, no, ahora ya no está, era otra. Y yo dije, ¿y tenía otra madre? Sí. Y entonces yo de repente me entró, madre, 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 hasta infinito, uf, mareado y tirado por el suelo. En fin, ya la sensación de vértigo ya la tuve. Y la pregunta de por qué hay algo. y no hay ¿Por nada. qué? Y nada, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Total que hay las preguntas del día con las cuales contemporizo y ya más o menos me sé comportar y las que son inasequibles. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Totalmente de acuerdo. Si tengo salud, pues sé cómo vivir y bueno, intentar que la gente de mi alrededor se lo pase bien, ¿no? Y hacer chistes. Bueno, no te puedes imaginar aquí en Asia cada vez que hago un chiste, no sé, bueno, es que es muy divertido, muy divertido.
¿Porque no los muy comprenden? No. divertido. No los comprenden, no Ah, comprenden. claro. Tengo una persona que me ayuda, una mujer de 50 y pico años, que es conservadora, asiática. Y yo le digo, el día que legalizaron la homosexualidad, digo, oye, Chuicen, ¿qué te parece a ti esto? Fuerte, ¿verdad? Y ella me mira como diciendo, ¿por qué me pregunta esto este tío? ¿No? Y digo, Chuicen, ¿a ti qué te parece? ¿Tú lo hablas esto en casa? Y ella me dice, yo no tengo opiniones, yo no tengo opiniones. Pobre, ¿eh? ¿Qué cosa? Me lo paso muy bien preguntando cosas de estas. Digo, sí, sí, sí. Y siempre me meto, siempre me meto. ¿Tú no crees que un poquito más de vino os vendría bien a todos aquí? Es que es muy Sí, serio, ¿sabes? La gente en este sí. país. O sea, en fin. No, yo creo que sí, que una de las últimas formas de resistencia sí es la cofradía de los bufones, o sea, que es una de las últimas ¿Somos formas. miembros o no? ¿Eh? ¿Somos miembros de la A mí me cofradía? encanta, yo te dije que alguna vez deberíamos hacer una historia de los bufones, porque han sufrido bastante, pobres, y además siempre Me ha lo creo, estado. me lo creo. Sí, han estado allí, digamos, al servicio y no al servicio, y han tenido que ser muy sutiles, y además Sí. se les exigía que hicieran preguntas incómodas. Ellos sí ¿Ah, podían sí? hacerlo. Sí, ¿Ah, sí? sí, bueno, era una de las cuestiones, es lo mismo que, no sé, como la tradición del Sí, carnaval, donde los roles se sí, invierten. sí, sí, Tiene, invierten. aún las peores tiranías tienen que tener un momento de válvula de escape, y los bufones en general tenían cierta licencia, lo cual no quiere decir, como tú bien has dicho, que muchos se han pasado y evidentemente la guillotina siempre estaba dispuesta, ¿no? Sí, hombre, para el bufón. Los bufones, como los payasos, tenían que ser alegres por software, no por hardware, por software. Exacto, exacto. Muy bueno, Yo exacto. también, soy alegre por software, yo, Sí, no sí, por hardware. claro, claro. Porque el lumbago, en fin, hay todo lo que impide ser alegre. Oye, Sí, ya como está, ya siempre, estamos, oye, ¿no? qué rápido esto, ¿no? A mí Sí, se sí, me pasa todo muy rápido. creo que nos pasamos Tú, bastante, ¿no? sí, un pensamiento, una pregunta final. Algo final. Bueno, volviendo un poco a lo inicial, es decir, como estamos dentro del lenguaje y felizmente tenemos humor y sabemos reírnos de nosotros mismos, pero si no, todas las preguntas cuyas respuestas no pertenecen al lenguaje, no pertenecen al lenguaje. Eso me gustaría que la gente explorara, porque son intuiciones, sentimientos, llámalo como quieras, no sé, una especie de resabio de lo que en otras épocas llamábamos alma, pero el lenguaje yo creo que, por ejemplo, en este programa lo exprimimos al máximo, y que está bien mantenerlo con este tipo de precauciones, pero que hay otro tipo de preguntas que, bueno, son la vieja historia de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, bueno, por ahí vamos también, ¿no? Es decir, a veces no es necesario, a veces uno pregunta con una mirada, a veces uno pregunta Ya. con un gesto, a veces uno Sí, sí, continuamente está, sí, buscando algo y no hay lenguaje. no, Lenguaje escrito o hablado, a eso me refiero, sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, un comentario final que quería hacer es que en estos podcasts hemos hablado del asombro, hemos hablado de la imaginación, hemos hablado de la belleza, hemos hablado de la repetición. De la singularidad, eh, que está cada vez más hemos, cerca. sí, estaba enumerando los que hemos utilizado y que yo he siempre pensado que he categorizado como instrumentos intelectuales para vivir nuestra vida y adentrarnos en el saber, ¿no? Siempre digo que es un error para mucha gente pensar que el conocimiento son saberes absolutos. El conocimiento es dotarse de instrumentos intelectuales para penetrar esas selvas, ¿no?
Hay gente que se cree que para cruzar la selva del Amazonas lo que te hace falta es tener un machete. No, lo que te hace falta es saber cómo se sobrevive en la selva, ¿no? Claro. Si no duras un día con tu machete. O sea que hay gente que tiene una gran confusión en lo que son los instrumentos. Los instrumentos para el saber son intelectuales. La repetición era uno, ¿no? La reflexión, la profundización, la exploración. Y yo creo que el arte de preguntar es un instrumento. Es un instrumento intelectual. Es un instrumento que aporta conocimiento, que da seguridad, es un instrumento que nos permite vivir mejor, porque nos hace más sabios, el arte de saber preguntar y de formular bien las preguntas. Y de cara a los jóvenes, si hay alguno que nos escucha, que lo piensen bien. Muchos jóvenes preguntan a bocajarro, sin reflexionar. A medida que van preguntando se percatan de que no se lo han pensado y lo van mejorando. Y que tomen su tiempo cuando hagan una pregunta y sobre todo que escuchen la respuesta, ¿no? El arte de escuchar. Ya está, nada más quiere decir que preguntar es un instrumento. Me gusta mucho la reflexión final, sí. Estupendo. El arte de preguntar. El arte de preguntar. Bueno, Juan, un placer. Vale. Cómo no. ¿Vale? ¿Nos vemos? Como siempre, nos vemos. Chao, chao. Espero que la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Dulcemente sonará y será lo que será. El arte de preguntar.